Hola, ¿qué tal YouTube? Te saluda de nueva cuenta Raúl Valenzuela trayendo un nuevo video para mi canal. Este video se va a tratar de una de las aplicaciones más poderosas que existen en Shopify para generar opiniones o reviews de tus clientes, y esta se llama Lux Photo Reviews. Quiero que sepas que esta es una de las aplicaciones que generan más prueba social y por ende mayor porcentaje de conversión, lo que te va a ayudar a incrementar tus ventas. En este video te voy a enseñar no solo cómo instalarla, sino cómo hacer una configuración para que se envíen correos en automático a los clientes que ya te han comprado y que quieres que te dejen una reseña o una opinión en tu tienda en línea. Pero antes, quiero felicitar a otros estudiantes dentro de mi curso de estructuras para e-commerce, los cuales me mandaron esta captura de pantalla de las ventas que han generado en los últimos 3 meses. 1.797.463 en ingresos y 2.473 órdenes procesadas. La verdad, como he comentado, los números se dicen fácil, pero hay mucho trabajo detrás, por lo que yo los felicito de nueva cuenta y los invito a seguir escalando. Vamos a pasar a este video donde te voy a enseñar las 3 formas principales que puedes usar Lux Photo Reviews en tu tienda en línea. Ok, esta es otra de las tiendas que yo tengo, que es una tienda un tanto específica, ya que vende a un mercado hispano en Estados Unidos. Las transacciones se generan en dólares, pero la tienda está en español. Y lo que quiero que veas es que con esta aplicación de Lux, esto hasta el momento ha sido las ventas o los ingresos generadas solamente por dicha aplicación. Como podemos bien ver aquí, son $11,133, donde han sido específicamente por tener esta aplicación, donde de manera automática se le han enviado solicitudes de reviews o de opiniones a los clientes que ya han comprado. Y hasta el momento se han enviado 859 reviews, se han entregado el 98%, se han abierto más de la mitad y se han dado un 9% clic. Pero lo que quiero que veas es que, bueno, poco a poco se ha ido generando reviews o historial. Aquí podemos ver los de 5 estrellas, los de 4, los de 3, de 2 y de 1. Pero lo más importante es que la aplicación por sí misma está generando ventas, ya que cuando aparece ciertos elementos que yo te voy a explicar en un momento, los clientes o los visitantes de tu tienda en línea le pueden dar clic a alguna foto, alguna imagen o alguna descripción, y por ende esta aplicación está ayudando a que tu tienda cada vez venda más. ¿Por qué comento esto? Porque como bien podemos ver aquí, la aplicación de Lux tiene un costo mensual que es de $9.99, que tiene diferentes niveles, pero este es el más básico y es el único que vas a necesitar. Entonces, a mí me gusta revisar lo que me genera cada aplicación para, en base a esto, tomar decisiones si continúo trabajando con dicha aplicación o si la cambio por otra que pueda ser mejor. Entonces, como tú bien viste, esta aplicación me ha generado ventas adicionales en mis tiendas en línea y por ende, pues es una aplicación con la que yo tengo ya trabajando un par de años. Entonces, bueno, te la dejo aquí, se llama Lux y la encuentras en la tienda de aplicaciones de Shopify. Lo que se hace con esta aplicación de Lux es que si tú estás en una tienda en línea, así es como se ve una tienda normal en línea, y pues tienes tus productos, los precios y demás, y esta aplicación de Lux te da este diseño, donde tú puedes ver aquí opiniones y reviews de los clientes que ya te compraron, pero no solo eso, puedes ver las imágenes, ya que esta aplicación lo que hace es que cuando les manda una solicitud de una opinión a un cliente que ya te compró, también les da la opción de que suban una imagen. Entonces esto te ayuda muchísimo en la prueba social y por ende a generar más ventas, a aumentar tu porcentaje de conversión. Por eso es muy importante poder utilizar esta aplicación de la forma correcta. Y como aquí bien lo vemos, se van acumulando estos reviews o estas opiniones en tu tienda en línea. De igual manera, como vemos aquí, también tiene un pop-up, que esto es a forma de ventana emergente, aparece esta imagen o los reviews aleatorios, o tú puedes seleccionar cuáles quieres que aparezcan cuando el visitante está entrando a tu tienda en línea. Entonces, lo que sucede es que esta app genera ventas en la forma en que si algún cliente está navegando tu tienda en línea y da clic aquí en esta imagen lo va a mandar, o este review lo va a mandar a la página del producto como tal. Entonces, si el cliente hace una compra que viene originada de esta imagen, la aplicación lo va contabilizando que fue una compra por medio de la aplicación misma. Entonces, esto me gusta mucho porque quizá hay clientes que están indecisos en tu tienda en línea, están navegando, están viendo productos
y de repente aparece esta notificación o este review y eso despierta su interés para poder dar clic e ir a pues el producto como tal en específico. Entonces, bueno, aquí podemos ver también eso. Vamos a darle clic. ¿Te fijas? Le das clic y ya te despliega la imagen, te despliega el review y pues te manda al botón de ver producto para que el cliente pues pueda comprar este producto en específico. Entonces, como yo te comentaba, esto es muy poderoso al momento de generar prueba social y por ende aumentar tus ventas. Entonces, aquí te voy a enseñar dos cosas en este video. Primero, te voy a enseñar cómo pues, instalar Lux en tu tienda en línea y también cómo generar o cómo hacer las solicitudes de opiniones que le vas a tú mandar a tus clientes cuando hagan una compra a tu tienda en línea. Y también te voy a enseñar cómo habilitar estos pop-ups que aparecen aquí aleatoriamente y también una pestaña específica para que ya aparezcan las opiniones de los clientes que se van generando en tu tienda en línea. Ok, ya que estás aquí en Lux Photo Reviews, vas a dar clic en Add App o Añadir App, Instalar App y vas a instalarla, vas a aceptar las condiciones y demás. Y en este momento me aparecen dos opciones. Una que es usarlo gratuitamente porque esta tienda es una tienda que yo utilizo para hacer ejemplos de aplicaciones y demás. Pero si tú ya estás trabajando con una tienda, ya estás generando ventas, vas a tener que seleccionar un plan. Como yo te comentaba, el plan de $9.99 es suficiente para generar, me parece que son 100 reviews al mes. Entonces eso te va a servir muchísimo. Y bueno, en este caso también tiene una prueba gratuita de 14 días para que tú puedas utilizarla y saber si te conviene tenerla en tu tienda en línea. En este caso voy a seleccionar esto de usarla gratuitamente. Y ok, vamos a dar clic aquí. Y aquí vamos a seleccionar el lenguaje en el cual tú quieras manejar esta aplicación y los reviews que aparezcan y demás. En este caso recomiendo que lo dejes como el lenguaje en el que tú estás vendiendo. Vamos a dejarlo en español. Y aquí te pide que pongas el color de las estrellas. Recordemos que las estrellas son estas que aparecen aquí. Aquí están en rojo, pero tú lo puedes personalizar del color que tú quieras. Pueden ser doradas, pueden ser azules, pueden ser verdes, qué sé yo. A mí me gusta utilizar un color específico RGB que ya manejo, que es este que está aquí. Si tú tienes un color en específico, lo puedes poner en esta casilla. Si no, pues lo puedes seleccionar de aquí de este tabulador. Pero bueno, vamos a utilizar este color RGB que yo tengo. Le damos clic en OK. Y si te fijas es un color como dorado. Entre dorado, amarillo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a darle clic en continuar. Y aquí te dice que tienes que configurar un descuento. Un descuento ya sea del 10, del 15, del 20%. Esto dependiendo el descuento que tú puedas ofrecer a los clientes que ya te compraron. Recordemos que este descuento se va a ofrecer a los clientes que ya te compraron y que tú quieres o tú los estás pidiendo que te dejen una opinión en tu tienda en línea. Entonces, por eso yo recomiendo que sea un descuento un tanto atractivo, porque estamos hablando que es un descuento para clientes que ya te compraron, que tú estás incentivando a dos cosas. Uno, que te dejen una opinión y segundo, a que puedan realizar una segunda o tercera compra. Supongamos que aquí seleccionamos el 15%, que aquí te dice que es el que más seleccionado por la mayoría de los comerciantes. Y nos vamos aquí a Settings o a configuración. Aquí nos aparecen algunos detalles importantes. Por ejemplo, aquí lo que te está diciendo con Auto Publish New Reviews es que cuando un cliente te deja una opinión, en automático se va a publicar en tu tienda en línea y tú puedes seleccionar si todas las opiniones o las opiniones solamente de 5 estrellas hacia arriba, de 4 estrellas hacia arriba, de 3 estrellas hacia arriba o nunca. Esto de 4 estrellas hacia arriba lo puedes dejar así porque se entiende que si alguien te deja 4 estrellas o más, pues es una opinión positiva. Y bueno, lo vamos a dejar así. Lo vamos a dejar el tiempo de email. 14 días, esto va a estar muy ligado a los tiempos de entrega que tú tengas. Por ejemplo, si alguien hace una compra el día primero del mes y su pedido le llega el día 10, que en esos 10 días tú procesaste, tú enviaste, la paquetería gestionó el pedido y demás, estamos considerando que hubo una ventana de tiempo de 10 días. Si tú pones el tiempo del email a 14, quiere decir que el cliente solamente tuvo 4 días para utilizar el producto.
Entonces, aquí tenemos que ser muy cuidadosos de no enviarle el correo o muy pronto, que el cliente todavía ni siquiera haya recibido el producto, pero tampoco dejar que pase mucho tiempo donde el cliente pierde esa emoción de haber recibido su paquete. Entonces, esto va a estar muy ligado con los tiempos que tú tengas de entrega. Lo vamos a dejar aquí en 14 días. Y aquí te pregunta o tienes que seleccionar después de qué suceso quieres que se le envíe en automático el correo. Aquí pasa a poner si después de la compra, si después del fulfillment. El fulfillment es cuando ya envías tú a paquetería o ya se genera o comienza el proceso logístico, o después de la entrega. Recordemos que si tú tienes integrada una solución para generar guías automáticas en tu tienda en línea y demás, estos eventos se van quedando registrados. Entonces, si por ejemplo yo en mis tiendas en línea selecciono esto de fulfillment, porque a partir de aquí quiere decir que yo ya despaché esos productos y ya fueron enviados, y a partir de aquí empiezan a contar los 14 días para pedirle un correo, para pedirle una opinión al cliente. Entonces, bueno, aquí te da un ejemplo de lo que tú le puedes enviar al cliente. Si te fijas, estos que están aquí en corchetes son textos dinámicos que van cambiando dependiendo el cliente. Aquí, por ejemplo, pedido número, order number, digamos que es el pedido número 1000, se va a poner 1000. Por favor, haga una reseña de su última compra. En el texto, hola, entre corchetes name, porque es dinámico. Si tu cliente se llama Sara o se llama Pedro, va a aparecer aquí, hola Sara, hola Pedro. Estaríamos muy agradecidos si pudiera compartir lo que le han parecido las cosas. Su reseña nos ayuda a nosotros y a la comunidad que nos apoya, y solo necesitan unos segundos. Quiero hacer una pausa aquí, y yo recomiendo poder tú trabajar estos textos, porque en la práctica estos textos están bien, pero hay veces que el cliente no entiende qué es lo que le estás pidiendo o qué es lo que quieres que el cliente haga. Entonces yo tengo unos textos predeterminados que es algo como lo siguiente. Vamos a borrar esto que está aquí y mira, vamos a poner esto. Yo tengo este texto que es el que envío a mis clientes. Hola, igual texto dinámico, el nombre. Queremos saber qué te ha parecido tu compra. ¿Has utilizado el producto? ¿Es de tu agrado? Nos daría mucho gusto que así sea. Y después le explico en este texto por qué queremos una opinión o un review de ellos. Verás, todos los días hay gente interesada en nuestros productos, sin embargo, por desconfianza, malas experiencias con otras páginas o simplemente nunca haber escuchado de nosotros, se sienten inseguros de realizar su compra. De esta forma, nosotros lo que le estamos diciendo es que nos ayuden con la prueba social. Nos ayudaría mucho si pudieras compartir una foto de tu producto y un breve comentario sobre qué te ha parecido. Entonces, es importante que pongas así, en mayúsculas, foto. ¿Por qué? Porque es lo indispensable que tú le estás pidiendo en este review. Está muy bien que nos deje una opinión o un review solamente con texto, nos sirve mucho, pero si nos envía una foto es mucho más poderoso que solamente un review. Tu opinión es muy importante para nosotros y nuestros futuros clientes. A cambio, recibirás un código secreto para obtener un 20% de descuento para tu siguiente compra. Recomiendo que menciones que es un código secreto y que en este email no le des el código al cliente, porque pues si le das el código antes de que te envíe la imagen, de nada va a servir pues este correo. Una vez que el cliente accede a enviarte la imagen, te voy a explicar cómo va a aparecer el código. Pero bueno, primero tienes que mandar este mensaje, solo da clic, tienes que explicar esto, es bien importante porque hay clientes que no saben cómo te van a enviar la imagen. Hay clientes que a veces te la quieren enviar por inbox o te la quieren enviar por mensaje directo de Instagram o por algún otro medio. Y esto es súper importante. Solo da clic en escriba una reseña, deja tu calificación y da clic en escoger foto para cargar tu foto y obtener tu descuento. Estos textos así aparecen por default en esta aplicación de Lux. Escribe una reseña y escoger foto. Entonces es importante que menciones los pasos que tiene que seguir el cliente. Recuerda subir la foto de tu producto antes de tus comentarios. Toma solo unos segundos. Muchas gracias, el nombre del cliente y bueno, pues alguien que atienda el servicio cliente, en este caso pues, algún nombre de alguien que te apoye con el servicio cliente, puede ser tu nombre, puede ser el nombre de alguien más y la dirección de tu tienda en línea.com, que en este caso pues es la de tu tienda. Entonces una vez que ya tienes esto, pues le das clic aquí en update o lo que es guardar o actualizar. Y bueno, pues ya lo tenemos aquí ya configurado, este mensaje que es mucho más poderoso que solamente mandar el mensaje que ya viene por default aquí en Lux. Aquí también puedes ver una muestra de cómo se vería este correo.
Y si te fijas, así se vería. Hola, el nombre, bueno, pues el texto que acabamos de poner y una imagen del producto que compró el cliente. Esto es lo que te decía que explicarle, escriba una reseña, dar clic aquí y después de aquí ya los va a mandar a subir la foto y poner los comentarios y demás. Entonces es muy poderoso este mensaje, recomiendo que lo puedas utilizar. Y ya que viste la muestra, aquí te dice la apariencia de tanto los colores del email y demás. Pues aquí también puedes tú configurar eso. No me voy a meter tanto en cuestiones de diseño en este video, pero bueno, aquí ya te habla del tipo de descuento. Recuerdas que habíamos seleccionado nosotros un 15% de descuento. Aquí hay dos opciones. Un código que se va generando de forma aleatoria por cliente cada vez que hace una compra y se le envía el correo electrónico. U otra, un código que tú vas a generar, un código único que se le va a dar a todos los clientes. Ninguno es mejor que lo otro. La única diferencia es que si tú quieres un código que se genere de forma automática y aleatoria, pues eso no se te va a permitir en la versión básica. Tienes que pasar a una versión ya más avanzada. Entonces yo recomiendo que puedas seleccionar de un código único que tú vas a poner para todos los clientes. Funcionan igual, tanto si es generado automáticamente o si es un código único. Entonces la única diferencia o lo único que tienes que hacer es que cuando seleccionas aquí te tienes que ir a tu tienda en línea, tienes que irte a la parte de descuentos y tienes que crear un descuento. Das clic aquí en Create Discount o crear descuento, código de descuento y vas a poner, no sé, por ejemplo, foto 15. Sabemos que pues este código solamente les va a aparecer a las personas que se le envíe este correo. El valor del descuento ponemos aquí 15% y le damos clic en guardar. ¿Ok? Entonces ya de esa forma ya quedó creado este código que es foto 15 que se le va a enviar a los clientes que reciban este código de Lux. Entonces lo pones aquí, foto 15 y le das clic en validar. Entonces de esta forma ya quedó validado el código. Para que no te aparezca ningún error, primero tienes que crear el código en tu tienda en línea y después ya pasar y capturarlo aquí. ¿Ok? Con un solo correo que tú puedas enviar es suficiente, porque créeme que muchos de los clientes cuando ya te compraron siguen respondiendo a los emails. Entonces no es necesario pues, esta pestaña. Y con esto, cuando un cliente compra en tu tienda en línea y una vez que tú despaches el producto, 14 días después se le va a enviar este correo donde tú le estás pidiendo esta reseña. Ahora te voy a explicar lo siguiente. ¿Cómo vamos a hacer para que aparezcan las reseñas en nuestra tienda en línea? Que eso es muy importante. Te vas a ir aquí donde dice Display Reviews. Le vas a dar clic. Y de esta forma, aquí tú vas a seleccionar dónde quieres que aparezcan los reviews. Entonces, si recordamos, hay dos formas de que aparezcan los reviews. Una es con este pop-up que está aquí. Y otra es dentro de la página. Entonces, bueno, primero te voy a enseñar la más sencilla, que es con este pop-up que aparece aquí. Simple y sencillamente lo que tienes que hacer es aquí donde dice Lux Pop-up, le das clic en activar widget. ¿Ok? Y de esta forma, aquí vas a seleccionar la posición donde quieres que aparezca. Si vemos aquí en esta tienda, aparece en la parte inferior izquierda, que es como viene configurado por default. Entonces tú aquí lo puedes poner en la parte inferior derecha, en la parte superior izquierda, superior derecha. Eso ya lo dejo a tu criterio. ¿Qué reviews quieres que aparezcan? De 4 estrellas hacia arriba, de 3 estrellas hacia arriba, de 5 estrellas. Tú aquí también lo seleccionas. ¿Después de cuánto tiempo? Después de 5 segundos, de 6, de 7. Recomiendo dejarlo así de 5. ¿Cuánto tiempo quieres que pase entre cada pop-up? O sea, entre cada ventana emergente. Si 5 segundos, si 6. Aquí lo vamos a dejar igual. El tiempo que va a quedar la ventana, aquí en este caso son 5 segundos también. Aquí sí yo recomiendo hacer una ligera modificación. Aquí te dice cuántas ventanas emergentes quieres que le aparezcan al cliente en su visita. Ya sea aquí pues 20, puedes poner 21, 18, 17. Recomiendo no sobresaturar a los clientes que visitan tu tienda en línea. Porque si todo el tiempo está apareciendo una ventana emergente, una tras otra, tras otra, tras otra, puede que interfiera con la experiencia del usuario y que abandone tu tienda y por ende pues no genere la compra. Entonces yo recomiendo que puedas poner aquí máximo 10 reviews que le aparezcan al cliente potencial y bueno, ya de esta forma ya lo dejas tú configurado.
Todo lo demás lo vamos a dejar igual. Y bueno, ya con esto ya activamos el widget que pues ese es para los pop-ups que aparecen aquí. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para que nos aparezca aquí en la tienda en línea? Eso es muy sencillo. En esta pestaña de Display Reviews te vas a venir aquí abajo. Y aquí abajo hay un código. Si te fijas que empieza con ahref y viene el código de Lux Reviews, todo eso. Lo vas a seleccionar y lo vas a copiar y nos vamos a ir a tu tienda en línea. En tu tienda en línea te vas a ir donde dice Online Store o tienda en línea y vas a dar clic aquí en acciones y donde dice en Edit Code o editar código. Y vamos a seleccionar aquella página que se llama Product Liquid. La seleccionas y justo antes de que termine el código aquí con script le vas a dar un espacio y vas a pegar el código de Lux. ¿Ok? Entonces aquí ya nos trajimos el código, lo pegamos y le vas a dar clic aquí en Save o guardar. Ok, ya quedó guardado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir aquí a Page o Páginas dentro de tu tienda en línea. Y vamos a agregar una página. En este caso, tú la puedes llamar como clientes satisfechos. ¿Ok? Y aquí donde tienes que seleccionar la plantilla de la página, si vemos aquí aparece como Page, vas a seleccionar Page, pero el que dice Lux All Reviews. ¿Por qué? Porque cuando seleccionas esto, ya por default te va a jalar todos los reviews o todas las opiniones que te han dejado los clientes para condensarlas en una sola página. Entonces, cuando tú seleccionas esto, le vas a dar clic aquí en Save o guardar. ¿Ok? Y ya quedó creada esta página. Vamos a verla en la tienda en línea. En este momento no van a aparecer reviews porque no tenemos ningún review de ningún cliente. Pero esto es muy importante porque si te fijas ya te da una dirección personalizada de page, clientes satisfechos, y ya en el momento que tú comiences a generar reviews de clientes, todos se van a ir condensando en esta página, tal cual como aparece aquí. Entonces de esta forma pues ya tú tienes una página específica de los clientes que te han dejado un review o una opinión en tu tienda en línea. De igual manera, ya para finalizar, dentro de la apariencia de estos reviews o estas opiniones, te vas a ir aquí donde dice Display Reviews y donde dice también aquí Themes o temas. Vas a seleccionar el tema que estés utilizando en tu tienda en línea. Si estás utilizando, no sé, hay diferentes plantillas en Shopify. En este caso tengo instalada Debut, que es con el que estoy haciendo estas pruebas. Vas a seleccionar el tema, pero aquí te tiene que aparecer el tema que tú estás utilizando en este momento. Y le vas a dar clic en Integrar a Lux. ¿Ok? Ya se hizo la integración de manera exitosa. Entonces con esto ya terminamos la integración de Lux para dejar opiniones o reviews en tu tienda en línea. Una vez que comiences a generar estas opiniones, pues van a ir apareciendo en tu tienda. Hasta este momento te he enseñado cómo hacer que aparezcan así en tu página y cómo hacer que aparezcan en este pop-up flotante. De igual manera, hay una tercera opción que es para que aparezcan con esta pestaña, que si te fijas, solamente es una pestaña que no está apareciendo de forma emergente como aquí, sino que solamente si le das tu clic aquí o tu cliente, lo va a mandar a donde están todos los reviews. Entonces, esto es bien sencillo. Lo vas a hacer aquí donde está Display Reviews. Vas a seleccionar esto, Sidebar Widget. Le das clic aquí. Y aquí te va a preguntar en qué posición lo quieres. Aquí ya sea en la parte derecha, en la parte izquierda. ¿Qué texto quieres que aparezca? Como vemos aquí aparece el texto de reviews. Pero como nosotros seleccionamos la app en español, ya va a aparecer reseñas. Puedes cambiar aquí los colores también. Y lo puedes poner el texto del color y demás. Puedes seleccionar si quieres que aparezca en teléfono móvil o no. Esto va a depender del diseño de tu tienda en línea. Recomiendo que si ya tienes diferentes elementos emergentes lo puedas esconder. Y listo, ya quedó configurado. Si nos venimos aquí a la tienda en línea, vamos a actualizar. Y ya aparece aquí la pestaña de reseñas. ¿Ok? Entonces con esto, pues te dejo la aplicación de Lux Photo Reviews. Muy bien, espero que esta estrategia te sea de utilidad y que puedas generar reseñas en un corto tiempo. De igual manera, si este video te sirvió, te pido dos cosas.
Primero, que te suscribas a mi canal, te dejo aquí el botón para que lo puedas hacer fácilmente. Y segundo, te dejo una lista de videos que te ayudarán a escalar las ventas de tu tienda en línea y llevarla al siguiente nivel. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente video.